Hola gente que nos ve. Aquí estamos con una nuevísima sección. Una sección un poco diferente a las anteriores porque esta no hablamos directamente de mi tata, sino que hablamos quizá de otras personas que son influyentes, pero que también convivieron con mi tata y mi tata las conoció y quién sabe qué. Bueno, hablaremos de dos personas esta vez. Vamos a hablar de Olga Vivanco y Luis Mayra. No olviden darle like, suscribirse, ¿qué era el otro? Darle a la campanita, comentar, todo eso. Bueno, yo soy Fran, él es... El Tata Jorge. Y esto es Conversaciones con el Tata Jorge. Y ahora... Bueno, tú me estabas contando de estas personas que influyeron un poco en tu vida. Y yo quería saber primero, ¿quién es Olga Vivanco? Olga Vivanco fue compañera de la etapa secundaria de mis estudios. Muy buena alumna, brillante, estudiosa, dedicada y que no descansaba en todo el día. Estudiaba incluso los recreos. Esa fue Olga Vivanco en mi juventud cuando yo recién la conocí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo es actual, o sea, cómo fue en ese momento, ahí sí, cómo fue en ese momento tu relación con ella? Mi relación con Olga Vivanco fue como éramos todos los compañeros de curso. Una buena amistad, nos relacionábamos en cuanto a los estudios. Ella era estudiosa en todos los ramos. Ella era buena alumna de historia y geografía, en castellano, en inglés, en francés, en filosofía, en química, en biología. Era muy buena alumna. En consecuencia, yo con muy buen ojo me acerqué a ella se acercó a mí y los dos estudiamos en conjunto durante el día, en los recreos e incluso los sábados y domingos. Una gente muy estudiosa, definitivamente. ¿Y alguna otra característica que tuviera ella como estudiante? Sí, las características como estudiantes, ella que era, siempre fue una alumna dedicada a las letras. O sea, me refiero, era mejor alumna en castellano, en idiomas, en historia y geografía, más que en los ramos científicos como biología y química. Ella era, contestando a tu pregunta, ella era buena alumna en, en lo que se llama la carrera humanística, buena profesora. Interesante. Y bueno, ¿hubo alguna característica que hubiera mutado después? ¿Cambiado de alguna manera? Bueno, Olga Vivanco, cuando entró en la universidad, entró a estudiar el ramo de castellano, que hoy tiene su nombre ese ramo. ¿Lenguaje? Castellano es leyes, parece que se llama actualmente. Bueno, Olga Vivanco estudió el pedagógico y yo también estudié en un comercio en el pedagógico. Yo estudiaba inglés, pero no seguía allí yo me cambié después a estudiar derecho. En consecuencia, mis relaciones con ella era que nos juntábamos de vez en cuando en los patios del pedagógico y conversábamos, intercambiábamos relaciones. Ella me contaba cómo avanzaban sus estudios, que le gustaba mucho, y yo le contaba cómo avanzaban los míos. Ella tuvo excelentes profesores en el pedagógico y ella se inspiró en dichos maestros para después recibirse de profesora por allá por el año 1963 o 64. Y bueno, después de que ella salió de la universidad, ¿siguieron siendo amigos o hubo algún cambio? Buena pregunta. Ella se tituló de profesora
y yo me titulé de abogado. Pero en el entretanto, como nos juntábamos a estudiar a veces en la Biblioteca Nacional o en los patios del Pedagógico, ella siempre me preguntaba, ¿cómo te va? ¿Cómo está tu avance de estudios? Y ella me contaba lo de ella. O sea, mutuamente como que nos queríamos saber cómo avanzaban nuestros estudios. Y en esa instancia, en ese andar por el intelecto del mundo, nos fuimos siendo muy amigos. Tal es así que cuando ella sale en los últimos años de universidad, ella pensaba en hacer clases y me comentaba que le gustaría hacer clases en algún liceo. Tenía preferencia por el liceo número 1. Y yo le contaba a ella que a mí me gustaría ejercer la profesión de abogado, para el cual yo había estudiado. Y en ese tanto, constantemente nos estábamos preguntando, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué avance tienes? En consecuencia de una relación amistosa. Y te digo más, cuando yo me instalé con una oficina en calle Bandera, donde ejercí como abogado, ella iba a mi oficina, tomábamos café, me contaba de sus clases y yo le contaba de mi avance en mi juicio. O sea, siempre nos interesamos mutuamente en lo que hacíamos. No teníamos otro tema, no hablábamos de familia, hablábamos solamente de estudio, porque era una fanática de leer. Y muchas veces me esperaba, porque yo estaba atendiendo a algún defendido, ella leía y leía constantemente. Le gustaba mucho leer a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda. Bueno, y como última pregunta, que quizá pueda agregar otra, es, ¿y cómo terminó tu relación con ella? ¿Terminó realmente? Buena pregunta. Resulta que Olga Vivanco logró y ganó un concurso para ser profesora de castellano en el Instituto Nacional. En aquel entonces el Instituto Nacional era el colegio más importante de Chile. Y yo la felicitaba y yo seguí ejerciendo mi profesión de abogado. Lo importante es que con los años, que ya no nos veíamos tan juntos de que me fuera a ver, ella me llamaba por teléfono a lo menos una vez al mes. Y la pregunta era, ¿cómo te va, Jorge? ¿Qué estás haciendo? ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo estás trabajando? Y yo a su vez le preguntaba lo mismo. Y fue una instancia muy asidua, muy cooperativa o corporativa, como debo decir. Esa fue la mejor etapa. Durante años, ella me llamó a mí, yo la llamé a ella, y ocurrió un hecho importante que es lo que tú me estás preguntando. En una oportunidad, yo estando en mi trabajo en la tesorería, leí en el diario que la profesora Olga Vivanco la habían nombrado inspectora del Instituto Nacional y al poco tiempo, un año más, fue nombrada rectora del Instituto Nacional. Es decir, ella ocupó el cargo más importante y fue la primera mujer que fue rectora mujer del Instituto Nacional. Ahí culmina una etapa importante de su vida. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Está relacionada con esto? Es una pregunta sorpresa que se me va a ir ocurriendo. Pero interesante. ¿Y tú crees que podrían volver a hablar? Bueno, me faltó contarte una cosa importante que está un poco con la pregunta anterior. ¿Cómo terminó mi relación con ella? Fue una cosa muy especial
y que a mí me marcó mucho. Cuando yo supe que era rectora, se me ocurrió ir a saludarla. Me puse mi mejor ropa, me puse mi mejor terno, mi mejor corbata y fui al Instituto Nacional a saludar a Olga Vivanco, rectora del Instituto Nacional. Se preparó. Me preparé especialmente, como tú dices, entré al colegio. En el colegio había más de 1000 alumnos, profesores, inspectores. Me hicieron pasar a la antesala y me preguntaron, ¿qué desea, señor? Yo le dije, mire, soy Jorge Morales, soy compañero de Universidad de Olga Vivanco y quiero hablar con ella. Y me dijeron, espere un rato. Esperé una media hora. Yo estaba incómodo y había mucha gente esperándola. Y cuando llegó el turno mío, me dijeron, pase. Yo pasé a una oficina amplia, grande, con un escritorio precioso, ella con su secretaria al lado. Y yo le digo, hola Olguita, ¿cómo estás? ¡Qué agrado! Le doy la mano y ella me dice, ¿cómo está, señor Morales? En forma fría. O sea, toda la amistad que teníamos como que se venía abajo. ¿Qué desea don Jorge? ¿Cómo está? Asiento. Ella con voz de rectora. No era la voz de la amiga, ¿cómo está? Y no, era la rectora. Y yo le alcanzo a decir, sí, yo estoy bien, estoy casado, ya tengo 2 hijos. ¿Qué más desea, señor Morales? Entonces yo me di cuenta que ella como que no me reconocía. Entonces yo despierto y le digo, señora Olga, ¿por qué me tratas de señor Morales si hemos sido tantos años amigos? Nos hemos llamado mutuamente. Tú me fuiste a ver muchas veces a la oficina, me llamabas por teléfono, me llamabas a mi casa, yo te llamaba y yo me creía muy amigo tuyo, o por lo menos amigo, pero me tratas de don y eso no me gusta. Ella reaccionó y sintió lo que le estaba diciendo. Y me pregunta a continuación lo siguiente, señor Morales, ¿usted viene a buscar alguna vacante para sus hijos? ¿Sus hijos quieren matrícula en este colegio? Y yo ahí prácticamente estaba muy molesto y le dije, señora Olga, no quiero matrícula para mis hijos. Yo vine a ver a mi amiga, vine a ver a la señora Olga Vivanco, profesora, a la cual conozco desde que tenía 15 años y ahora ambos tenemos 45 años. No es mi objeto ese. Así que te doy las gracias por conversar y me retiro en estos momentos. Y me retiré indignado. Ella me dijo, Jorge, espera un rato. No. Yo me molesté por su actitud y esa fue la última vez que la vi y nunca más volví a verla. Y ni voy a verla tampoco porque no sé si te vio. Bueno, quizás las cosas pudieran ser diferentes, quién sabe, ¿verdad? Nadie sabe, quizás nadie nunca sepa, así que mientras estés feliz con tu vida, bueno, esta fue la parte de Olga Vivanco y bueno, vamos a ir con Luis Mayra, porque este nombre es... no, mentira. No, pero primero quiero saber yo quién es Luis Mayra actualmente y quién fue también. Primero te voy a decir quién fue, porque actualmente sé poco de él. Luis Mayra, al igual que Olga Vivanco, fuimos compañeros en el mismo liceo, el liceo número 8. Repito, cuando teníamos 15 años más o menos. Eso estamos hablando de 60 años atrás. Luis Mayra era un destacado estudiante. Pero, a diferencia de Olga Vivanco, él estudiaba en su casa. Estudiaba en la propia Alameda.
y era muy introvertido. Introvertido significa que él tenía... No le gustaba hablar tanto con la gente. Era como calladito. Eso. Era como calladito, no tenía mucha relación con nosotros, pero sí que era estudioso. Yo me fijaba que era estudioso. Su padre lo iba a dejar al liceo y Luis llegaba muy temprano. Incluso no abría el colegio. Y como estábamos frente a la Alameda, mientras se abría el colegio, le estudiaba, repasaba. Tenía poca comunicación. Pero, posteriormente, yo me retiré de esa carrera porque me fui al liceo número 8 y Luis Mayra también se retiró y se fue a otro colegio. Yo por un tiempo lo perdí de vista. Pero al poco tiempo me encuentro con Luis Mayra en la universidad de Chile, estudiando Derecho. Como que todos querían estudiar ahí. ¿Cómo? Como que todos querían estudiar ahí. Claro, todos estudiábamos ahí y ahí me di cuenta que Luis Mayra era un destacado hombre de pensamiento. Era un hombre de pensamiento falangista. ¿Y qué significa esto? Él era político. Fue dirigente en la Escuela de Derecho, fue candidato a presidente de la FECH y fue un destacado político. Y él se destacaba en ese ámbito. Muy estudioso. Y fue quizás en los años 61, 62, el mejor alumno en Derecho Romano y el mejor alumno de Historia del Derecho. Y era admirable cómo estudiaba Luis. Yo quise seguir en los pasos con otros compañeros y nos fuimos a cerca de su casa en el Parque Cojín a estudiar, pero no pudimos seguir el ritmo de Luis Mayra, porque él estudiaba caminando, leía rápido, leía fuerte y no pudimos seguir en esa onda. En consecuencia, él siguió estudiando, llegó a ser presidente de la FECH y fue después profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Y tú sabes qué hace actualmente? Buena pregunta. Luis Mayra, para completar lo anterior, fue muy allegado a Eduardo Frei, que fue senador, y muy ligado después a Patricio Aylwin. Y yo podría decir que fue asesor de Patricio Aylwin en materia de relaciones exteriores. Me parece que fue embajador en otros países, pero yo me perdí de vista ya, no tuve la amistad que tener con otras personas. Actualmente Luis Mayra está dedicado a escribir. Yo sé que en su casa él ha escrito varios libros sobre política, sobre materias internacionales, de las cuales yo no tengo conocimiento, pero fue un hombre muy brillante, muy ligado al presidente de la República y que fue su consejero. Actualmente ignoro lo que hace, salvo que, como te decía, ha escrito varios libros sobre política internacional. ¿Y qué opinas tú de todo lo que hizo y los libros que escribió? Quizás no tanto como la obra en sí, sino que como el hecho. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es la pregunta concreta? ¿Qué opinas de las cosas que ha hecho en el pasado? Sí. Y de un poco del hecho de que haya escrito libros. La opinión mía es que Luis Mayra no fue un político que estuviera vociferando en la calle. Él era un intelectual. Él estudiaba en su casa, estudiaba en La Moneda. Y yo creo que es un hombre muy valioso porque él es un filósofo actualmente. Es un hombre de pensamiento. En consecuencia, él ha dado charlas en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad de Santiago.
Entonces la opinión mía es que él es un hombre que se ha dedicado a enseñar. Y seguramente muchos políticos han seguido sus consejos y él está dedicado a sus hijos y a su familia actualmente. Bueno, es bonita la historia que has contado hoy día, las dos historias que has contado hoy día. Pero esta ya está terminando la sección. Y bueno, ¿alguna conclusión de la charla de hoy día? Claro, la conclusión de la charla de hoy día es la siguiente, que uno debe acercarse siempre a la gente que sabe más que uno, a la gente que es estudiosa, a la gente que lee constantemente. Y estos dos personajes que yo te he contado, Olga Vivanco y Luis Mayra, con los cuales tuve el agrado y el honor de conocer, pese a que yo me enojé con Olga, son personas que uno son dignas de seguir sus pasos, porque repito, son estudiosos, dedicados y trabajadores. Bueno, con esto concluimos la parte donde hablamos con mi tata. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿conocen a alguien que haya influido en su vida? ¿O quién influyó en su vida? ¿Y cómo lo hizo? Los esperamos en los comentarios. ¡Chao! Chao, chao, chao. Hola gente que nos ve. No me gustó. Hola gente que nos ve. Aquí estamos nuevamente con un... Espérate, no era así. Entrevistado. No era así. ¿Cómo era? Con Ah, un ya. entrevistado. No, pero no, es que cambié un poco la intro para saber. Cámara. Hola gente que nos ve. Aquí estamos con una nueva sección, otra vez. Esta sección es relaciones que influyeron en la vida del tata. Bueno, hablaremos de dos personas primero que influyeron en la vida de mi tata, que serían Olga Vivanco y Luis Mayra. Bueno, empezaremos por uno y luego por el otro. Yo soy Fran, él es... El Tata Jorge. Y esto es Conversaciones con el Tata. Con el Tata Jorge. Esa parte no, esa parte no.